Muy buenas noches una vez más. El día de hoy vamos a dar paso a la segunda clase, ¿no?, de física general para la certificación para el Intensive Training, bien, que es un programa de aprendizaje intensivo, ¿no?, validado por más de 100 horas pedagógicas. Bien, entonces, un gusto recibirlos, un gusto, Percy. Recordemos que nuestro docente trabaja también como docente universitario, ¿no?, en la Universidad Señor Recipán, en Chiclayo. También es ingeniero mecánico electricista, colegiado y habilitado, y también, bueno, gerente de su taller automotriz. Bien, entonces, le voy a dar pase, ¿sí? A ver si lo pueden escuchar bien, le confirman, por favor, también, si todo está ok. Percy, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, Jefferson. Y a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy también, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulos, ¿te parece si presento mis diapositivas? Muy bien, señores. Bien, vamos a empezar la clase. Bien, muchísimas gracias, Percy. Te dejo a cargo de la sala. Gracias. Gracias, Jefferson. Ya está. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver la presentación? Sí se puede ver, ¿cierto? Sí, sí. Muchas gracias. Un momentito. Voy a configurar esto. Ya está. Ahí sí, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de electrodinámica. La clase pasada hablamos sobre electrostática, los fundamentos, y espero que me comprendan y me sepan, sobre todo entender un poquito, porque estoy con la voz por la garganta un poquito mal, pero aquí estamos trabajando, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por electrodinámica en primer lugar, no? Sabemos que es una disciplina de la física, ¿no?, que se dedica a analizar los fenómenos que generan la electricidad cuando está en movimiento. A diferencia de la electrostática tenía cargas puntuales, ¿no?, en posiciones exactas. Sin embargo, la electrodinámica presenta un flujo de corriente de un lado hacia otro a través del tiempo. Estos estudios se orientan a la interacción de los campos magnéticos, eléctricos y con cargas que se desplazan. Bacán. Ahora dice, movimiento de cargas eléctricas, por ejemplo, ¿no? El fundamento de la electrodinámica se halla en el movimiento de las cargas eléctricas que apelan a un material conductor para trasladarse. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, ¿no?, cuando hacemos una instalación eléctrica básica, a través de ese cable conductor están fluyendo muchos electrones. Y eso también depende de la sección del conductor. Puede ser un conductor fino, un conductor más grueso. Entonces, este calibre del conductor, que es el cable, obviamente va a permitir que viajen los electrones para energizar algún otro elemento. Puede ser un bombillo, puede ser un electrodoméstico, etc., ¿no? Hablemos de conductor, aislante y semiconductor. Cuando hablamos de conductor, es aquel material que permite el movimiento de cargas eléctricas. Sin embargo, un aislante es el que impide el paso de cargas eléctricas, ¿no? Y un semiconductor es un material que puede permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. ¿Cómo así? Veamos. Un conductor muy bueno es el oro, por ejemplo. Tenemos el cobre, tenemos el aluminio. Son conductores digamos, muy alto rango de electricidad, ¿no? Un aislante, hablemos de la porcelana, tal vez hablemos de la cerámica, de la madera, son aislantes, ¿cierto? El caucho. ¿Y cuál es un semiconductor? Por ejemplo, más adelante vamos a ver una imagen de una resistencia eléctrica que se usa para circuitos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de trabajo, o de material, perdón, es un material semiconductor. Y su propio concepto lo dice: materiales que pueden permitir e impedir el paso de energía eléctrica. Ahora, ¿cuál es una de las funciones del conductor? Obviamente conducir, ¿no?, la electricidad. Del aislante, proteger las corrientes eléctricas del contacto con personas y otras corrientes. Por ejemplo, ¿no?, cuando tenemos un operario, el técnico que hace el trabajo en un poste, creo que todos hemos visto a esos técnicos que van, suben a la parte superior del poste
y entonces empiezan o inician su trabajo, ¿no? De desmontaje de conductores, de cables, de instalación de conductores también. Y ellos tienen materiales que los ayudan a no electrocutarse. Y esos materiales que están en el poste son los aislantes. Pueden ser discos, pueden ser otros aislantes más, ¿no? Y los semiconductores tienen como función conducir electricidad solo bajo condiciones específicas y en un sentido. Como bien les dije en un inicio, en cuanto a los materiales conductores, tenemos al oro, la plata, el cobre, metales como también el hierro, mercurio, plomo y otros más, ¿no? En lo que es aislantes, la goma, la cerámica, el plástico, ¿no? La madera, etcétera. Y los semiconductores, los clásicos que son el silicio, germanio y otros más. También el azufre. Por ejemplo, miren, aquí tenemos en esta imagen discos aisladores, ¿no? En la parte superior del poste. Fusibles, los transformadores de corriente o de voltaje. Estos transformadores pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos, pero la carcasa es una carcasa metálica muchas veces que está derivada a tierra. O sea, no sé si ustedes han visto cuando estamos en casa o en algún lugar, vemos en los tomacorrientes un enchufe con 3 puntos, ¿no? Para conectar 3 puntos, mejor dicho. Uno de ellos sería la fase o la línea, otro de ellos sería el neutro y un tercero que se llama para sistema de puesta a tierra, o sea, se deriva a tierra. Y este sistema de puesta a tierra que debe llevar cada vivienda o cada establecimiento nos protege de sobrecorrientes o de sobretensiones, ¿ya? Aquí está claramente, ¿no? Cómo se puede apreciar cada uno de los elementos eléctricos. Si yo subiera, obviamente hay que desenergizar las líneas eléctricas en un punto anterior para poder manipularlos con total confianza, ¿cierto? Como conceptos básicos, hablaremos de corriente, voltaje y resistencia. Por ejemplo, ¿qué es la fuerza electromotriz? ¿No? Se denomina fuerza electromotriz o FEM a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno que sea negativo y el otro tiene que ser positivo. También que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. En el ejemplo de la izquierda vemos un esquema con una batería. No sabemos la cantidad de voltaje que almacena esa batería, ¿no? O con el voltaje que trabaja. Tenemos elementos como una resistencia R, que sería el semiconductor. Y obviamente, pues, aquí faltaría tal vez un diodo, ¿no? Un diodo LED, para que encienda a través de este sistema. Un sistema muy básico. Lo que importa acá es reconocer cuál es la fuerza electromotriz, que lo representamos también con la letra E. O también muchas veces creo que conocemos más este término, que es el voltaje, y se representa con una letra V. Hablemos de la intensidad de corriente eléctrica, lo que nosotros llamamos corriente muchas veces, ¿no? Cuando nos referimos a corriente, el nombre completo sería intensidad de corriente eléctrica. Es la cantidad de corriente que atraviesa una sección de conductor en cada unidad de tiempo, ¿ya? Obviamente tiene una unidad, la A, que es amperio, se mide en amperios, y su símbolo es la I, ¿no? Ahora, la unidad de carga eléctrica es el coulomb, y la intensidad, o de la intensidad, es el ampere, ¿no? El amperio. Y el amperio se define como corriente eléctrica que al circular por un conductor pasa a través de su sección. Un coulomb por cada segundo. Es respecto al tiempo, ¿no? Muy bien. Y hablemos rápidamente de la resistencia para poder hacer algunos ejercicios y se entienda mejor este tema. Los electrones de una corriente eléctrica, al avanzar dentro del conductor, chocan frecuentemente contra los átomos del metal,
como estos permanecen fijos, los electrones se frenan, es decir, que se produce una resistencia a su avance, no permite. Esa es la principal función de la resistencia, ¿no? También la resistencia de un conductor es la medida de su capacidad de frenar a los electrones que forman una corriente eléctrica que circula por él. Todos los materiales se oponen, de alguna manera, al paso de las cargas eléctricas, incluso los conductores, ¿no? Esta resistencia se produce porque las cargas eléctricas que forman parte de la corriente, al moverse, chocan con las partículas que constituyen el material, que se encuentra relativamente en reposo. Estos choques frenan en cierta medida el movimiento de las cargas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esquema de resistencia para, sobre todo, hacer trabajos en circuitos de corriente continua. Existen dos tipos de corriente, ¿no? Para aquellos que tal vez no conocen, les digo, tenemos la corriente continua y la corriente alterna. Esta corriente continua mayormente trabaja pues en circuitos electrónicos, mayormente, mientras que la corriente alterna trabaja en circuitos más complejos, ¿no? Circuitos eléctricos más complejos, porque tenemos transformadores, tenemos motores, la misma energía de tu casa es corriente alterna. Por eso es que cuando decimos criollamente, nos pasó la corriente y sentimos un remesón, es porque esa corriente tiene una forma de onda, ¿no? Senoidal, que trabaja en picos de corriente. Y nosotros, como tenemos resistencia, somos también un conductor. Es por eso que cuando tocamos la carcasa de un televisor o tal vez la carcasa de una PC, de una computadora o algún electrodoméstico, sentimos que nos pasa un poco de corriente y si estamos mojados, más aún, ¿cierto? Porque el agua también apoya o hace que la corriente ceda mucho más rápido. Ahora, ¿por qué nos pasa corriente, no? Nosotros somos conductores de ello y mucha gente lamentablemente pierde la vida porque no conocen estas cosas. Y cuando manipulan un objeto que tal vez no deben, lo que hacen es que la corriente se conduzca por ellos hasta tierra. Por eso es no recomendable trabajar en una computadora sin zapatos, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene uno que tener zapatos con una suela un poquito gruesa para que la energía que puede fluir por algún electrodoméstico que no esté aislado no nos afecte. Existen para la parte técnica, por ejemplo, hablando, botas dieléctricas. Estas botas dieléctricas son las que usa el personal de electricidad para hacer servicios del cambio de un transformador, del cambio de una luminaria, por ejemplo, ¿no? Ellos, por más que toquen la corriente, no se exponen mucho porque la suela de ese zapato es muy alta y genera una distancia entre el piso y la persona, o sea, queda un espacio, ¿no? Por eso es que la corriente no se deriva. Ahora, para evitar todos este tipo de casos, es donde yo vuelvo a 3 diapositivas anteriores, 4 diapositivas, donde les hablaba del sistema de puesta a tierra. Porque cada flujo de corriente que sea excesivo y que quiera pasar por nuestro cuerpo va a ir primero a tierra. Y es un tema muy aparte, ¿no? Que ya más adelante posiblemente lo conversemos. Pero aquí en esta imagen tenemos una resistencia. ¿Ya? Una resistencia mayormente tiene colores. Por ejemplo, acá vemos el color marrón, color verde, el color rojo y un color dorado. Y cada color tiene una simbología, ¿no? Y un significado. Acá, por ejemplo, si hacemos una sumatoria de todos los valores de acuerdo a esta imagen, tenemos una resistencia de 1500 ohmios o 1.5K kilo ohmios. Miren este gráfico. Ahí tenemos el voltaje, el amperaje y la resistencia. Un segundo, ¿eh? Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica, no? Que el voltaje es aquel que va a empujar a la corriente para que éste fluya por un conducto. Sin embargo, se va a encontrar con un elemento más que sería la resistencia, ese elemento rojo que ustedes ven ahí, ese dibujito, que está con una soga reteniendo a que no pase la corriente, ¿no? Esto es lo que ocurre posiblemente. Ya está. Ahora,
¿Qué es la resistividad de un conductor? Miren, la resistividad es la magnitud, o es una magnitud que mide la resistencia de un conductor por unidad de longitud y sección. Ojo, ya estamos involucrando otros términos. Hablemos de resistividad, de longitud y de sección. Es diferente para cada material y no es una constante, pues depende de ciertas condiciones físicas como la temperatura. Quiere decir que cuando un conductor se calienta, la resistividad va a variar también, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si todos conocemos lo que es un tablero de distribución eléctrica, que mayormente lo tenemos en casa. Es aquel tablerito, ¿no?, con 4 llaves eléctricas que se llaman llaves termomagnéticas, y una de ellas es una llave diferencial. Cuando los conductores calientan, el primero que protege a los conductores es la llave termomagnética, porque reconoce la temperatura de trabajo que debe estar en ese conductor, en ese cable, y si esta temperatura excede los parámetros, automáticamente se cerraría para evitar un incendio o algo por el estilo, ¿no? Volviendo aquí a esta gráfica, tenemos esta fórmula que dice que R es igual a este símbolo que vamos a llamarlo resistividad, ¿no? O perdón, coeficiente de resistividad, que va a multiplicar a la longitud L sobre el área o sección, ¿ya? Esto digamos que es una porción de conductor, ¿ya? Una porción de conductor. Bien. Miren, valores de la resistividad a 20 grados Celsius por cada material. Tenemos el bronce, ¿no? Tenemos el cobre. Por ejemplo, el cobre es 0,0175. Otro común sería tal vez la plata, que es 0,016, muy parecido al del cobre, ¿no? Este símbolo, vuelvo a la anterior diapositiva, que dice R es igual al coeficiente de resistividad, no es más que la letra Rho del vocabulario griego, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos la fórmula. R es igual a Rho por L sobre S, donde R es la resistividad en ohmios. Este Rho o este símbolo es el coeficiente de resistividad, ¿ya? Que va a trabajar en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Y L es la longitud del conductor en metros. Ahí está, ¿no? También tenemos la letra S que va en la parte de abajo, en el denominador, que es la sección del conductor o el área. ¿Debe trabajar en qué? En milímetros cuadrados, ¿ya? A ver, ejercicio 1. Un momentito. Hasta el momento, ¿hubiera alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Una pregunta, por ejemplo, si yo tengo un cable de 1 milímetro, exagerando, ¿no? Y otro cable de 1 centímetro, si por accidente agarro el cable de 1 milímetro, ¿qué es lo que me pasa? Y si por accidente agarro el cable de 1 centímetro, ¿qué es lo que me pasaría? Ya, a ver, Obviamente que hay hablemos. corriente eléctrica, ¿no? Sí, miren, para empezar hay que definir un poquito las palabras para entendernos mejor. Me estás preguntando acerca de 1 milímetro cuadrado de sección o 1 milímetro Sí, de... de área, ¿no? Ah, ya, Sí, de milímetro cuadrado. sección transversal sería. Muchas gracias, sí, está bien. Señores, miren, mayormente nosotros trabajamos en la parte eléctrica y conocemos que existen tableros de distribución como les expliqué hace un momento. Estos tableros llevan principalmente componentes como llaves termomagnéticas y llaves diferenciales. Entonces, quien protege a los conductores, o sea, a los cables, es la llave termomagnética. Y quien protege al ser humano es la llave diferencial. Se llama diferencial o disyuntor diferencial porque va a medir o a calcular la diferencia de
corriente que pasa por ese circuito, ¿no? Él está preparado trabajando con una cierta corriente, pero conoció una corriente diferente y se baja automáticamente. Entonces, respondiendo a la pregunta del señor, obviamente, si yo tengo un conductor, exagerando, como él dice, de 1 milímetro cuadrado de sección y otro de 1 centímetro cuadrado de sección, la corriente que va a viajar por ellos es distinta, porque la cantidad de electrones va a viajar, digamos, por donde tenga más espacio, ¿no? En el conductor, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Y para concluir con la respuesta, que esta llave diferencial, perdón, trabaja con un rango de 30 miliamperios, ¿ya? 30 miliamperios, ¿por qué? Porque si excede este valor, es la corriente suficiente para que genere un paro cardíaco, ¿ya? Todo esto, señores, ya está normalizado, está, obviamente, muy bien distribuido, hablando en términos de normativa, en el Código Nacional de Electricidad de nuestro país, ¿no? Que es Perú. Espero haber solucionado tu respuesta, amigo. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la participación. Podemos continuar entonces, ¿ya? Muchas gracias, me gusta su atención. Dice, determina la resistencia de 3000 centímetros de alambre de plata que posee un diámetro de 20 centímetros. Ah, ya. Vamos a organizar este ejercicio primero. Dice, determina la resistencia. Perfecto. 3000 centímetros que está dándonos a notar, ¿no? Muy bien. Pues es la longitud, ¿cierto? De un alambre de plata que posee un diámetro de 20 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es copiar la fórmula. Por favor, denme un segundo. Me dice que hay la resistencia R. Muy bien. Ahora me dice que tenemos una longitud de 3000 centímetros, ¿cierto? O sea, esta longitud L, ¿cuánto va a ser? 3000 centímetros. Pero recordemos que L no debe estar en centímetros, debe estar en metros. Otro dato que tenemos que también nosotros ver es el área o la sección transversal, y no la tenemos. Entonces, ¿de qué manera podríamos hallarlo, no? En primer lugar, lo que haríamos, copiar esto por acá. Yo digo, vamos a hallar primero la sección transversal. ¿Les parece? Ya está. La sección transversal debe trabajar en milímetros cuadrados. Ya. Muy bien, ingresamos. ¿Y cuál es la fórmula del área? En una circunferencia, ¿no? Vamos a ingresar un trito por acá. Está. Se perdió matriz, límite. Bueno, no lo encuentro, pero está por acá. Sería diámetro. Aquí sería al cuadrado sobre 4. ¿No? Y esto lo vamos a multiplicar por pi. Sería pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pero el problema es que acá no sé por qué no me sale el símbolo de pi. Acá está. Puedo trabajarlo también con el radio. ¿Ya? Ahí está. Voy a utilizar solamente esto de acá. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Para avanzar vamos a hacer esto. Y digamos que está en milímetros. Ya está. 20 milímetros. Entonces, ¿esto cómo sería? Igual a pi. Vamos a tener que copiar esto de nuevo. Ahí está, mucho mejor. El diámetro.
Me dice que sería 20, ¿cierto? 20 milímetros por pi sobre 4. Disculpen que el problema no es sino que está lento la máquina, no sé por qué. Vamos a ver. Sería pi, acá tenemos, por el diámetro al cuadrado, allá, 20 al cuadrado, sobre 4. Y este valor sería 314.16. 314.16 milímetros al cuadrado, ¿no? Voy a ver las unidades. Ya. Ahí está mi sección. Acabo de hallar mi sección. Ya tengo mi sección. Diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Ya está. Ahora tengo que hallar qué me falta para trabajar. Ya tengo mi sección. Tengo L, ¿no? Me faltaría ρ. Pero ¿de qué material estamos hablando? De plata. Entonces la plata va a trabajar con 0,016. Muy bien. Volvemos por acá. Y yo digo que aquí voy a reemplazarlo por 0,016. Y mi longitud L, ¿cuánto va a ser? ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por 30, ¿no? ¿Cierto? Y finalmente mi sección es 314.16. Ahí está. Este cálculo, ¿cuánto es? Ya volvió a su velocidad mi computadora. 0,016 por 30 entre 314.16. Cuando yo calcule, la respuesta será 0,015. A ver, voy a ver. Sí. A ver, por favor, me confirma el valor. ¿Sí está bien? ¿Sí, no? Un momentito, a ver. 0,0015. 0,0015. Obviamente ohms. Ya. De esa manera podemos encontrar la resistividad. Profesor, ¿por qué le puso 30? Porque debe ser en metros, ¿cierto? Y acá lo tenemos en centímetros. Ya está. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Todo bien? Al menos por el chat, por favor. O lo repito, o se quedaron en alguna parte, tal vez para repetirlo. ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Creo que sí, ¿no? Muy bien, me dan un like por ahí. Gracias. Está muy bien eso. Gracias. A ver. Uno más, por ejemplo. Determina la resistividad a 20 grados Celsius de un conductor de cobre que tiene 27.5 metros de largo y un radio de 100 centímetros. Ah, ya, muy bien. Primero, ¿cuánto va a valer ρ? Me están hablando de cobre. Y en el cobre es 0,01754. Vamos a ver. 0,01754. Creo que es. Ahí está. 0,01754. Ahora, ¿cuánto va a ser mi longitud? La longitud me dice que está en metros y es 27.5 metros. Ahora mi sección. Siempre va a haber una duda de la sección, ¿no? Vamos a copiar por acá la... Para hallar mi sección voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Ahora, me dicen que tenemos un radio, ¿cierto? De 100 centímetros. Vamos a trabajarlo de frente en milímetros para poder avanzar, ¿ya? Si fuera 100 milímetros, ¿cuánto sería mi diámetro? Sería el doble, ¿cierto? O sea, sería 200 milímetros al cuadrado por pi sobre 4. Y con eso puedo encontrar mi área, o mi sección. Entonces sería 200 al cuadrado por pi, que está aquí. Y lo voy a dividir entre 4. Ahí está. Entonces, esta será mi sección, mira. 31, muy bien. Voy a copiarlo por acá, sí. Sí pueden apreciarlo, ¿verdad? Bien.
31.41.5.92. Ahí está. Este es mi resultado, ¿ya? Y eso voy a reemplazarlo aquí, en mi sección. Ya está. ¿Y cuánto será esto? Veamos. Yo digo 0.01754 por 27.5 entre 31.415.92. La respuesta será 1,54 por 10 elevado a la menos 5, me parece. Por 10 a la menos 5. A ver. Acá está. 10 elevado a la menos 5. Obviamente en ohmios. Ya, esa es una resistencia o la resistividad para este tipo de ejercicios. Ahora, hablemos de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm, no? Tenemos que trabajar tres variables: el voltaje, la corriente y la resistencia. Y tenemos estos triángulos que nos van a simplificar la fórmula, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hallar voltaje, y si yo, imaginemos que con mi dedo voy a tapar, o ustedes con su dedo tapen la parte de V, ¿y qué les queda? I por R, ¿no? Entonces el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. Ahora, profesor, yo quiero saber cómo hallar la corriente. Ya, perfecto. Vamos a tapar la I y tenemos que mi corriente será igual a mi voltaje sobre mi resistencia. Porque voltaje está arriba y resistencia está abajo en mi triángulo, ¿no? Así se calcula con esta formulita. Ahora, mi resistencia, ¿qué va a ser igual, profesor? Yo voy a tapar la R y mi triángulo me va a decir que quien está en el numerador es mi voltaje sobre el denominador, que será la corriente. Entonces tengo mis tres fórmulas para poder trabajar la ley de Ohm. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué me dice la ley de Watt? Esta ley de Watt lo que me permite hallar es la potencia de un circuito, de un elemento eléctrico, ¿no? Y para hallar mi potencia no es nada más que mi corriente por mi voltaje, o de lo contrario, mi corriente será igual a la potencia sobre voltaje, y así también mi voltaje igual a la potencia sobre la corriente. Miren este ejercicio. Ejercicio 3. Hallar la resistencia de un circuito que tiene 18.000 miliamperios de corriente y una tensión de 24.000 voltios. Ah, interesante, pero vamos a volver acá. Solo para acotar, yo sé que algunos ya lo saben, pero solo para acotar, el voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. Quiere decir que las unidades que yo debo tener son voltios, amperios y ohmios, ¿sí? Para cada una de las variables. Y la potencia se mide en watts, ¿correcto? Ya está. Entonces yo digo lo siguiente. Hallar la resistencia de un circuito que tiene 18.000 miliamperios. Ya, vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Yo digo, mi corriente es igual a 18.000. Solo estoy copiando mis datos, ¿ya? ¿Pero qué? Miliamperios. Un momento. 18.000 miliamperios. Ahí está. Profesor, pero usted me ha dicho que la corriente debe trabajar no en miliamperios, sino en amperios. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿No? Este 18.000 lo vamos a dividir entre 1000 y me quedaría 18. 18, un momento. Ahí está.
18 amperios. Ya está. ¿Qué más tenemos? ¿No? ¿Qué más tendríamos? El voltaje. Mi voltaje me están diciendo, este voltaje va a trabajar dice a 24.000 milivoltios. 24.000 milivoltios. Pero esto no es más que decir 24 voltios, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Mi fórmula, pues. Yo digo voltaje es igual, perdón, corriente es igual, aunque me están pidiendo la resistencia, perfecto. Y prueba. Ya está. Ya tengo voltaje, tengo corriente. ¿Y qué es lo que debo hacer? Debo despejar, ¿cierto? Debo despejar. Vamos a ver. Yo digo R será igual ¿a quién? A la división o al cociente de B sobre I. Ahí está. Eso es mi resistencia. Entonces, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Voy a copiar por acá. ¿Cuánto vale mi voltaje? Mi voltaje será 24 voltios entre 18 amperios. Y esto, obviamente, vamos a sacarlo con 3 decimales. 24 sobre 18 será, bueno, un decimal, 1,3, ¿no? 1.3. Ahí está. ¿Qué? Aquí tenemos un momentito. ¿Qué va a trabajar en ohmios? Voy a obviar las unidades para poder avanzar. Y así sería la forma en cómo encontramos la resistencia de este circuito. ¿Ya? Pero miren el ejemplo que viene a continuación. Dice hallar la corriente que pasa por la resistencia del circuito. Ah, ya. Hallar la corriente que pasa por acá. Esto es un circuito. Miren, por acá tenemos una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje me dice que trabaja con 30 voltios. Y mi corriente I no la conocemos, ¿no? Pero mi resistencia sí es de 10 ohmios. Entonces, si yo digo lo siguiente. Ahí está. Este es mi trabajo, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es copiar la fórmula que tengo por acá. Y la vamos a trabajar aquí. Ya está. Mi voltaje es igual a intensidad de corriente por mi resistencia. Voltaje yo lo conozco. ¿Cuánto es mi voltaje? Me dicen que este valor es de 30 voltios. ¿No? Mi corriente que no la tengo. Pero mi resistencia es de 10. Eso genera que yo pueda hallar mi voltaje, claro. Perdón, mi corriente. Yo digo, mi corriente es igual a ¿qué? Mi corriente va a ser igual al cociente de mi voltaje sobre mi resistencia. Ahí está. Fácil. Así es. Ya está. Ahora, ¿cuánto es mi voltaje? Mi voltaje sería 30, mi resistencia sería 10
Y esto obviamente es igual a 3 amperios. Ya está. Quiere decir que cuando yo trabaje con este circuito, por esta resistencia va a fluir una corriente de 3 amperios. Y si hubieran 2 o 3 resistencias, la corriente también puede variar, porque también la próxima semana conoceremos lo que son circuitos en serie, circuitos en paralelo y su forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, mira, acá nosotros tenemos otro ejercicio donde dice ya la resistencia en el siguiente circuito. Fácil, ¿no? Yo sé que es fácil, pero hay que sobre todo enfocarnos en cómo se trabaja con circuitos. ¿Para qué? Para la próxima clase no tener problemas. La próxima clase no tener problemas. Vamos a resolverlo aquí nada más. Aquí está mi fórmula. Yo tengo el voltaje, sí. Ahí está. Está. Mi voltaje es 110 voltios. 110. 110. Mi corriente es 3 amperios. 3 amperios que va a multiplicar a mi resistencia que no conozco. ¿Cierto? Muy bien. Ahora yo digo, necesito hallar resistencia. Y esta resistencia va a ser igual, acá tenemos, mira, al cociente de ¿quién? De 110 entre 3. Y esto será igual a este valor, 110 entre 3, sobre 3, ¿no? 36,6. 36,6 ohmios. No tengo que cambiar mis unidades, pero ojo que aquí estamos trabajando con una fuente de corriente alterna, ¿ya? Esto significa que estamos trabajando con una fuente de corriente alterna. Ahora nos piden hallar la potencia en este ejercicio. Dice, hallar la potencia que pasa por la resistencia de 800 ohmios. Si se sabe que la corriente es de 45 amperios. Ya, a ver, para empezar, vamos a hacer un trabajo distinto acá, pero con la misma metodología. Yo digo, potencia es igual a B por I, ¿no? Mi potencia es igual a mi voltaje por la intensidad de corriente. Bien, eso quiere decir que mi voltaje lo conozco, no lo tengo, pero sí tengo mi corriente. Ah, ya, mi corriente es de 45 amperios. Entonces ya tengo dos variables que encontrar, mi potencia y mi voltaje. Pero si yo vuelvo y digo, para hallar mi voltaje, yo necesito trabajar con esta fórmula primero. Sí, yo sé que mi voltaje, ¿a qué va a ser igual? A I por R, ¿cierto? Ahí está. ¿Y cuánto vale? Ahí está, 45 amperios. Y mi resistencia será 800, ¿cierto? Con ello, mi voltaje va a ser, ahora vamos a poner 45 por 800 ohmios. 36.000, ¿no? Voltios. Ahí está. 36.000 voltios. Con esto yo puedo reemplazar acá, ¿cierto? Ahí está. Mi potencia la voy a hallar en watts. Claro. Vamos a trabajar este voltaje a 36.000 voltios. Eso quiere decir que mi resultado final de potencia, lo voy a calcular aquí, 36.000
por 45. Ya, ahí está el valor. Bien, vamos acá. Ahí está. Ahí está mi valor. Lo mismo que yo puedo decir que no quiero trabajarlo en watts, sino en kilowatts. O sea, sería 1620 kilowatts. ¿Ya? Ahí está mi potencia. Un momentito. A ver, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Hasta el momento. ¿Todo ok? Están escribiendo al chat. Estamos bien. Todo bien, vamos bien, ¿no? Ya. Muy bien. Y para concluir con estos ejercicios, tenemos esto de acá, mira. Un circuito que me dice que tengo que hallar la potencia en watts con los siguientes datos del circuito. 50 voltios, 50 ohmios, pero no conozco mi corriente, ¿no? Resolvemos de la misma manera. Vamos por acá. Ahí está. Ya está. Yo necesito primero hallar esa corriente. Como yo quiero hallar la corriente, voy a decir mi voltaje es igual. Pero se escribió mal esto. Intensidad de corriente por mi resistencia. Ya está. Mi voltaje sí lo conozco. Es 50 voltios. 50 voltios. Es igual a mi intensidad de corriente, que no la conozco. Pero tengo una resistencia de 50 ohmios también. Quiere decir que esta corriente I va a ser igual 50 entre 50, 1 amperio. Ahí está, ¿no? Con ello yo puedo decir lo siguiente. Acá. Y digo que mi potencia es igual a V por I. Muy bien. Ya tengo mi voltaje, tengo mi corriente. Mi voltaje de cuánto es? De 50, ¿cierto? 50 voltios. Y mi corriente es de 1 amperio. Y esto es igual a 50 watts. Esto estuvo mucho más sencillo, ¿no? Ahí está. Así se resuelven, señores, los ejercicios de potencia, de corriente, de voltaje, donde tengamos que hallar sobre todo en resistencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro ejercicio. Ahí está. ¿Cómo resolverlo? Fácilmente, ¿no? Con esto terminamos. Ahí está mi circuito. Y me dicen, hallar la potencia que consume la resistencia, así también determinar la lectura del voltímetro. Este instrumento azul es un voltímetro, ¿ya? Que me va a medir la cantidad de voltaje que trabaja por esa resistencia, ¿no? Ya está. Necesito saber, para hallar la potencia, el voltaje. Listo. Vamos por acá. ¿Cómo está hablando? Ahí está.
está, muy bien. Voltaje es igual a intensidad de corriente por mi resistencia. ¿Tengo mi voltaje? No. Pero tengo corriente, sí tengo. Ya, ¿qué significaba mili? ¿Recuerdan? 5 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3, ¿cierto? Ahí está. Por 10 a la menos 3. Ese es miliamperios. Ahí ya lo convertí en amperios. Y mi resistencia es de 100 ohms, ¿cierto? Muy bien. Eso quiere decir que cuando yo opere todo esto, mi voltaje, ¿cuánto va a ser? Así lo vamos a resolver. Por 10 a la menos 3, ¿no? Por 100. No es más que 0,5. 0,5 voltios. Y finalmente, yo lo que voy a hallar es mi potencia. Potencia es igual a V por I. Ya está, ¿no? Y esto a que va a ser igual a 0,5, que multiplicará a mi corriente, que es 5 por 10 a la menos 3. Acá lo voy a copiar. Listo. ¿Cuánto es esto? Ahí está mi potencia. 0,5 por 5 por 10, pero a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3. Ahí está. Unidades, watts. Así se calcularía la potencia en este ejercicio, ¿ya? Primero hay el voltaje. Una vez que tenemos el voltaje, procedemos con nuestra fórmula, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Ya he calculado todos estos datos, estos valores. Finalmente mi potencia es 2,5 por 10 a la menos 3 watts. Una potencia muy pequeña, ¿ya? Bien, muchas gracias. Espero que haya podido, digamos, trabajar de la forma correcta el día de hoy, para que ustedes puedan entenderme también. Muchas gracias a Jefferson y a las autoridades que están también en esta universidad por darme esta oportunidad, y nos vemos el próximo jueves. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta en cuanto a los ejercicios? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Todo bien, creo, ¿no? A ver si alguien tiene alguna duda de repente. Sí, todo bien, me dicen por ahí. Todo bien, gracias. genial. Un favor, Bueno, Percy, sí. ¿puedes dejar de proyectar para tomar la foto de asistencia, por Ya. favor? De tener la presentación, ahí está. Por favor. Muchísimas gracias. Bien, estimados, muchísimas gracias por asistir el día de hoy.